En el parque. Ah, qué bien se siente el sol, ¿no crees? Sí, es perfecto. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver una película más tarde? Me encanta la idea. ¿Tienes alguna en mente? Estaba pensando en la nueva de ciencia ficción que estrenaron el viernes. Dicen que es muy buena. Mm, no sé. La verdad es que preferiría algo más relajado. ¿Qué te parece si vamos a cenar mejor? Podríamos probar ese nuevo restaurante italiano del que me hablaste. ¡Ay, sí! El de las pizzas. Se me había olvidado por completo. ¿Te apetece ir ahora o esperamos un poco más? Podemos esperar un rato. No tengo prisa. Estoy muy a gusto aquí contigo. Yo también. Ha sido una semana muy larga en el trabajo. Me hacía falta un respiro. Lo sé. ¿Cómo te fue con la presentación? ¿Todo salió bien? Por suerte, sí. Estaba un poco nerviosa, pero mi jefe dijo que fue excelente. Menos mal. ¡Qué bien! Me alegro mucho por ti. Sabía que lo harías genial. Gracias. Eres el mejor. Oye, ¿mañana tienes algo que hacer? Pues no, nada importante. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Pensaba que podríamos ir a visitar a mis padres. Hace mucho que no los vemos. Claro, sería un placer. Eh, ¿Quieres que les compre flores a tu mamá? No es necesario, pero sería un gesto muy dulce. Como quieras. Entonces, les llevaré un ramo. Gracias, mi amor. Oye, ¿tienes hambre? Se me antoja un helado. Siempre tienes hambre. Sí, vamos, el helado es la mejor idea del mundo. En la oficina. Hola Carla, ¿tienes un minuto? Quería hablar sobre el proyecto de la campaña publicitaria. Claro, Marcos. Justo iba a enviarte un correo. ¿Qué tal si nos sentamos un momento? Perfecto. Estuve revisando el borrador que enviaste y me parece muy completo. Me gusta la idea de usar las redes sociales para el lanzamiento. Qué bien que te guste. Creo que es la mejor manera de llegar a nuestro público objetivo. ¿Crees que deberíamos agregar un video corto para cada plataforma? Es una excelente sugerencia. Podríamos pedirle a Luis del departamento de diseño que nos ayude con eso. Su trabajo es siempre de muy buena calidad. Tienes razón. Le escribiré para ver su disponibilidad. ¿Y qué me dices del presupuesto? Aún no lo hemos discutido a fondo. Sí, es lo que me preocupa un poco. Hay que asegurarnos de que no excedamos el límite. Quizás podríamos buscar proveedores más económicos para la impresión de folletos. Buena idea. Puedo encargarme de investigar algunas opciones. Me gustaría que el proyecto salga perfecto. A mí también. Confío en que si trabajamos en equipo todo saldrá bien. Por supuesto. ¿Nos vemos mañana a primera hora para repasar los últimos detalles? Me parece bien. Hasta mañana, Carla. Hasta mañana, Marcos. La maestra y el niño. Hola, Pedro. ¿Estás listo para leer un poco hoy? Sí, maestra. Muy bien. Mira, aquí tenemos un libro con dibujos de animales. ¿Puedes decirme qué animal es este? Es un gato. Correcto. Ahora, vamos a leer la primera palabra. Fíjate en la letra G. ¿Cómo suena la G? G. G. Eso es muy bien. Y ahora, con la A, ¿qué dice? Ga. ¡Fantástico! Y si le pones la T y la O, ¿qué dice toda la palabra? G. A. T. O. Gato. Lo lograste, Pedro. Lo hiciste muy bien. ¿Ves que puedes? No es tan difícil como parece, ¿verdad? No. Sigue así. Con un poco de práctica, muy pronto leerás libros enteros tú solo. ¿Qué te parece si leemos la siguiente palabra? Sí, quiero leer. Perdidos en Madrid. Carlos, no entiendo nada. Según el mapa, la calle Cervantes debería estar aquí, pero no la veo por ningún lado. A ver, déjame ver. Creo que te equivocaste. En lugar de ir hacia la Puerta del Sol, giraste a la derecha en la calle Preciados. ¿Estás seguro? Juraría que seguí las indicaciones que nos dio la recepcionista del hotel. Sí, estoy bastante seguro. Mira, aquí dice Gran Vía. Nosotros estamos en esta calle de aquí. Nos perdimos. Ay, no. Llevamos media hora caminando. Se supone que el Museo del Prado está en la otra dirección. Bueno, no te estreses. No pasa nada. Somos turistas. ¿Qué le vamos a hacer? Es parte de la aventura.
Sí, pero mis pies ya no aguantan más. ¿Por qué no le preguntamos a alguien? Tienes razón. Vamos a ver. Disculpe, señor. ¿Sabe dónde está el Museo del Prado? Claro, sigan recto por esta calle hasta la Plaza de Cibeles. Luego, giren a la izquierda y lo verán. No tiene pérdida. Muchas gracias, muy amable. De nada. Que tengan un buen día. ¿Ves? No fue tan difícil. Ahora sí, ¿estás seguro de que vamos en la dirección correcta? Sí, mi amor, esta vez lo juro. Y si nos volvemos a perder, al menos tendremos más historias que contar. El parque de atracciones. Mira, Lucía, por fin llegamos. ¿Viste qué grande es la montaña rusa de allá? ¡Wow! Es gigante. ¿Te vas a subir? Claro que sí. Y después podemos ir a la casa de los espejos. Dicen que es muy divertida porque te ves todo chistoso. ¿Chistoso? ¿Como una pelota? Sí, o con la cabeza muy grande y el cuerpo chiquito. Es muy gracioso. ¿Y luego a dónde quieres ir tú? Quiero ir al carrusel de los caballos. A mí me encantan los caballos. ¿Me subes? Por supuesto, pero tenemos que esperar a que se detenga. Ya verás que hay uno blanco muy bonito. Sí, quiero el blanco. ¿Y podemos comprar algodón de azúcar? Sí, pero después de subirnos a unas cuantas atracciones, ¿vale? No quiero que te dure la barriga. Está bien. ¿Y después de la casa de los espejos y el carrusel, qué más hay? Hay un juego de pescar patitos y puedes ganar un premio. La vez pasada gané un peluche de oso. Yo quiero ganar un peluche. Una de unicornio. Pues tenemos que intentarlo. Pero primero, vamos a la montaña rusa. Vamos, que no quiero perderme la fila. En el taxi. Buenas tardes. ¿Me puede llevar a la calle Mayor, por favor? Claro que sí, con gusto. Súbase que el tráfico está un poco pesado hoy. Sí, ya veo. Menos mal que salí con tiempo. Hoy tuve una reunión muy larga y lo único que quiero es llegar a casa a descansar. La entiendo perfectamente. A veces los días se hacen eternos. Pero bueno, ya le queda poco. ¿De dónde viene, si no es indiscreción? De la oficina. Trabajamos en una agencia de publicidad. Por suerte hoy es viernes, así que mañana no hay que madrugar. ¡Qué suerte! El fin de semana es lo mejor. Yo me escapo a la playa con mi familia siempre que puedo. Me encanta relajarme y no pensar en nada. ¡Qué bien! Es una gran idea. Mi novia y yo vamos a ir al cine mañana. ¿Conoce la nueva película de comedia que se estrenó? No, la verdad es que casi no voy al cine. Pero dicen que está muy buena, ¿verdad? Sí, todos mis amigos me la han recomendado. Me muero de ganas de verla. Bueno, pues espero que la disfrute mucho. Y aquí estamos. Llegamos a la calle Mayor. Perfecto. ¿Cuánto le debo? Son 15 euros. Aquí tiene. Y quédese con el cambio. Muchas gracias. Que tenga un muy buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. En la sala de la casa. Abuelo, ¿me lees este cuento otra vez, por favor? Claro que sí, mi princesita. Ven, siéntate aquí a mi lado. ¿Cuál es el cuento que quieres? ¿El del dragón o el del conejo? El del dragón. Es mi favorito. El dragón que no quería ser malo. Ah, sí, un cuento muy bonito. A ver, vamos a ver. Había una vez, en un castillo muy, muy lejos, un dragón diferente a todos los demás, ¿Y por qué era diferente, abuelo? porque él no quería asustar a nadie, quería ser amigos. Pero los caballeros siempre lo atacaban. ¿Te acuerdas lo que pasaba después? Sí, la princesa lo ayuda a escapar y lo esconde en el bosque. Y él le enseña a volar en su lomo. ¡Exacto! ¡Qué buena memoria tienes! Y al final, se hicieron grandes amigos. ¿Qué te parece el final? Me gusta mucho. Me da pena que el dragón no tenga amigos. No te preocupes, al final sí los encontró. Los verdaderos amigos siempre llegan a la vida de las personas. Abuelo, ¿cuándo vamos a ir al parque a ver los patos? Mamá dice que si nos portamos bien, podemos ir. Pues, si terminas de ordenar tus juguetes, podemos ir el domingo. Sí, voy a recoger todo ahora mismo. Gracias, abuelo. En la biblioteca. Isabel, ¿puedo contarte algo? Pero es un secreto. Claro, me intriga. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que no vas a creer lo que pasó anoche. Estaba en la fiesta de cumpleaños de mi primo
y me encontré a Laura, la chica de mi clase de química. ¿Laura? ¿La que te gusta? No me digas. ¿Le hablaste? Sí, le hablé, y estuvimos hablando un montón de tiempo. Me contó que su novio y ella terminaron la semana pasada. ¿En serio? No lo puedo creer. Pero, entonces, ¿qué le dijiste? Le dije que si quería, podíamos salir a tomar un café un día de estos. Y adivina qué. Dijo que sí. ¡No! ¡Qué emoción! Ya era hora. Me alegro tanto por ti. Pero no le digas a nadie, ¿eh? Por eso te lo conté en voz baja. Aún no quiero que nadie lo sepa. No te preocupes. Mi boca es una tumba. Te lo juro. ¿Cuándo van a salir? Mañana, después de clases. Estoy un poco nervioso, la verdad. No estés nervioso. Sé tú mismo. Eres genial, Daniel. Te va a ir de maravilla. Gracias. Necesitaba contárselo a alguien. Cena en un restaurante. Buenas noches, señora. ¿Ya sabe lo que va a ordenar? Buenas noches. Sí, creo que sí. Para empezar, me gustaría pedir la sopa del día, por favor. ¿Qué es hoy? Hoy tenemos una exquisita crema de champiñones. Es muy popular. ¡Qué bien! Me parece perfecta. Y de plato principal, creo que voy a pedir el salmón a la parrilla. ¿Viene con alguna guarnición? Sí, señora. Viene acompañado de espárragos salteados y un puré de papas con trufa. Es uno de nuestros platos más recomendados. Suena delicioso. Y para beber, por favor, una botella de agua sin gas y una copa de vino tinto de la casa. Perfecto. ¿Le gustaría que le recomiende algún postre para más tarde? Nuestro pastel de chocolate es una verdadera delicia. Lo tendré en cuenta. Creo que pediré postre después de terminar. Muy bien. Entonces, la sopa de champiñones y el salmón a la parrilla. ¿Es todo? Sí, por ahora. Muchísimas gracias. A usted. Enseguida le traigo su bebida. Que disfrute de la cena. Cocinando en casa. Hugo, ven. ¿Qué quieres que preparemos hoy para el almuerzo? Mamá dijo que podíamos hacer algo fácil. Macarrones con queso. Los que tú haces. Me parece una buena idea, pero primero tienes que lavarte las manos. Ya me las lavé. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a buscar una olla grande. ¿La ves en el armario de abajo? Sí, aquí está. ¿Y le ponemos agua? Sí, llénala hasta la mitad con agua del grifo. Yo voy a encender la estufa, pero no te acerques, ¿ok? Es peligroso. Ok. ¿Y dónde está el queso? El queso está en la nevera. Hay que rallarlo, pero eso lo hago yo. Tú puedes ir sacando los platos de la celana. ¡Claro! ¿Y también los tenedores? Sí, por favor, y un vaso para cada uno. Así somos un equipo. Sí, somos un equipo. Ya está todo. ¡Genial! El agua ya está hirviendo. Ahora echamos los macarrones y los movemos con esta cuchara grande. Ayúdame a contarlos si quieres. 1, 2, 3. En el tren. Disculpa, ¿está ocupado este asiento? No, está libre. Siéntate, por favor. Gracias. Soy Marcos, por cierto. Hola, Marcos. Yo soy Julia. ¿Vas a la ciudad de Barcelona también? Sí, voy a visitar a mi hermana. Hace mucho tiempo que no la veo. ¿Y tú? Yo vivo ahí. Me mudé hace unos años por mi trabajo. Soy arquitecta. Qué interesante. Yo soy programador, así que mi trabajo es un poco más aburrido. No lo creo. Todos los trabajos son interesantes a su manera. ¿Es la primera vez que vas a Barcelona? No, ya he ido varias veces, pero siempre me sorprende lo bonita que es la ciudad. Me encanta caminar por las calles del barrio gótico. A mí también. Es mi lugar favorito. Si te gusta el arte, te recomiendo que vayas al Museo Picasso. Es increíble. Buena idea. Lo anotaré. ¿Te gusta viajar? Me fascina. Mi sueño es conocer el sur de España. Dicen que Andalucía es preciosa, especialmente en verano. Tienes que ir. La gente es muy amable y la comida es deliciosa. Y mira, parece que ya casi llegamos. Sí, el viaje se pasó muy rápido. Fue un placer conocerte, Marcos. El placer fue mío, Julia. Que tengas un buen día.